El siglo XIX fue un siglo de muchos cambios. Se inventó la locomotora, el motor a gasolina, la fotografía y varias decenas de inventos más que cambiaron la historia y la forma en la que vivimos. Fue también un siglo repleto de arte, desde los cuentos de los hermanos Grimm, las pinturas de Goya o la música de Beethoven, de Wagner y por supuesto de Frédéric Chopin, de quien hablaremos en este video. Frédéric Chopin fue un virtuoso y talentoso pianista y compositor polaco, que gracias a su grandiosa forma de tocar el piano, logró que este instrumento fuera uno de los más populares durante el siglo XIX. Chopin exploró una forma de tocar el piano totalmente lírica, dando un gran énfasis a las notas sueltas y variaciones de velocidad increíbles, imprimiéndole sentimientos y emociones que pocos pianistas han logrado. Esto lo hizo pasar a la historia como el poeta del piano. A pesar de que su paso por el mundo fue muy corto, pues murió a los 39 años, su herencia musical fue vasta, empezando a tocar el piano a los 7 años. Sin embargo, su vida no fue fácil, pues esta estuvo marcada por la enfermedad y la nostalgia a su patria Polonia, caída en manos de los rusos. Frédéric Chopin nació el 1 de marzo de 1810 en un pueblo llamado Selawaska Wola, en el Ducado de Varsovia, actual Polonia. Fue el segundo de 5 hijos de la polaca Justyna Krzyzewska y del emigrante francés Nicolas Chopin, el cual se ganaba la vida como profesor. Al siguiente año del nacimiento de Frédéric, la familia Chopin se mudó a Varsovia, donde el pequeño Frédéric logró tener una vida acomodada. En este lugar vivió en un ambiente de alta cultura y desde muy pequeño se interesó en la música, especialmente gracias a su hermana mayor Ludwika, quien le enseñó a tocar el piano. Su padre, al darse cuenta del talento del niño, procuró que tuviera la mejor educación musical, tanto en institutos privados como con maestros particulares, siendo su primer profesor de piano el compositor Adalbert Sidgwick, quien lo acompañó hasta que Frédéric cumplió 12 años, al ya no poderle enseñar más cosas. Frédéric fue desde muy niño un prodigio para el piano, pues empezó a tocarlo a la corta edad de 4 años, y a los 7 años ya había compuesto su primera pieza musical, la polonesa en sol menor para piano, publicada en noviembre de 1817. El 24 de febrero de 1818, Frédéric ya se encontraba dando su primer concierto público, y para los 12 años ya había tocado para grandes personalidades y aristócratas de la época, cosa que no dejó de ser una constante en su vida, pues llegó a tocar incluso para el zar Alejandro I de Rusia en el año de 1825 en la inauguración del Parlamento polaco, tras lo cual el emperador le regaló un anillo de diamantes por su maravillosa actuación. En 1826, a los 16 años, el joven Frédéric ingresa al Conservatorio de Varsovia, donde estudió composición con Joseph Eisner, a quien le dedicó su primera sonata en 1828. Al ser un estudiante tan destacado, logró graduarse en tan solo 3 años. Durante toda esta época siguió dando conciertos en toda Polonia y en Viena, uno de los grandes polos musicales de su tiempo, ya era bastante conocido. Sin embargo, Chopin nunca se sintió cómodo tocando ante públicos numerosos, prefiriendo más bien la intimidad de los conciertos de cámara. Frédéric de hecho detestaba las modas de ese momento, lamentándose que la aristocracia de ese entonces solo quería oír valsas, esto dicho en sus propias palabras. Esto se reforzaba por su carácter melancólico y su enfermedad, que para la época creían que era tuberculosis. Sin embargo, esto es algo muy debatido, ya que prácticamente nadie que convivió con él enfermó de esto. La única excepción a esto fue su hermana menor Emilia, quien murió a los 14 años de esta enfermedad, dejando mucha tristeza en Frédéric, pues se sentía muy unido a ella. Frédéric desde niño siempre fue bastante enfermizo, sufriendo constantes episodios respiratorios, diarreas recurrentes y pérdida de peso. A la edad de los 16 años, tuvo una enfermedad que le duró 6 meses, durante los cuales presentó quejas respiratorias, severos dolores de cabeza y angiopatías cervicales. En agosto de 1829, a sus 19 años, Chopin se traslada a Austria, donde ofrece conciertos para la aristocracia local y una exitosa actuación pública en el Teatro Carnetor de Viena, la cual fue muy aclamada por los locales. De regreso a Varsovia, se dedica más a la composición que a los conciertos, escribiendo 2 conciertos para piano en esta época. Aprovechando su creciente fama, Chopin comienza una gira por Europa Central, tocando en Breslavia, Dresde y Praga en el año de 1830, y nuevamente en Viena en el año de 1831. Sin embargo, esta gira se vio interrumpida debido a la insurrección polaca, cuando los nacionalistas intentaron sin éxito liberar a Polonia del dominio ruso. Estas revueltas fueron muy duramente reprimidas por el ejército del zar, habiendo miles de arrestos y asesinatos durante esta época. Esto llevó a decenas de miles de polacos a huir del país, especialmente a Francia. Chopin intentó ayudar a los revolucionarios,
Sin embargo, sus amigos lo convencieron de no hacerlo debido a su frágil salud. Esto dejó al compositor con una enorme frustración, y en septiembre de 1831, cuando Varsovia cayó en manos rusas, compuso dos de sus más famosas obras: Estudio Revolucionario, la cual se la dedicó a sus compatriotas, y Tristeza o el Adiós, una despedida a su patria polaca, pues en señal de protesta nunca renovó su pasaporte, ya que le habría identificado como ciudadano ruso, y por lo tanto jamás regresó a su patria Polonia. Ese año dejó Viena y se instaló en París, donde se dedicó a dar conciertos y a la enseñanza, evitando tocar en las grandes salas, donde su estilo más íntimo y delicado podría no apreciarse como se debía. En la capital francesa, Chopin logró tener una vida acomodada y con ciertos lujos, pues por cada clase llegaba a cobrar hasta 20 francos, una suma que era mayor al salario de una semana de un obrero de la época. Esto le permitió tener un criado, un carruaje y vestir ropas finas. A pesar de ser considerado como uno de los más grandes compositores de música romántica, Chopin evitaba dar nombres emotivos o demasiados descriptivos a sus obras, colocándoles nombres directos acompañados de un número, por ejemplo, Nocturno número 9, obra que compuso en su estancia en París. En París, Chopin se rodeó de muchos intelectuales y artistas como los compositores Héctor Berlioz y Franz Liszt. Sin embargo, de lo que Chopin se sentía orgulloso era de compartir la mesa con miembros de la alta sociedad. En una carta de 1833 escribe lo siguiente: me ha abierto camino en la mejor sociedad. Tengo mi lugar entre embajadores, príncipes y ministros. En 1835, Frédéric Chopin inició una relación sentimental con María Goetzin, la cual casi desemboca en matrimonio 2 años después. Sin embargo, los padres de María desaprobaban esta relación, al ser un pianista y ser débil de salud. Tras una breve relación con su alumna, la condesa polaca Delfina Pocta, conoce a la novelista Aurore Duvenant, conocida por su seudónimo George Sand, con quien compartió una relación por 8 años. Casi de forma inmediata, Frédéric se trasladó a la finca que Sand tenía en Nogent, donde vivió con mayor tranquilidad, y el clima más beneficioso lo ayudó a que los achaques de su enfermedad mitigaran y sobre todo permitió a Chopin seguir componiendo sin tenerse que ganar la vida dando clases. Poco después, en 1938, la salud de Chopin empeoró, por lo que su médico le recomendó trasladarse durante el invierno a un lugar más cálido, por lo que la pareja, junto con los 2 hijos de Aurore, se trasladaron a la isla de Mallorca. Sin embargo, la salud de Chopin empeoró, ya que el invierno de ese año fue especialmente duro y lluvioso, agravando los síntomas del compositor. Estas idas y vueltas fueron una constante por 8 años en la vida de la pareja. Esto fue cansando con el tiempo a la escritora, agregando una tensión que se vio reflejada en su novela Lucrecia Florina, donde su protagonista vive una situación similar a la de la pareja, rompiendo definitivamente poco después. Esta ruptura obligó a Frédéric a volver a dar conciertos, pese a la recomendación de su médico de no hacerlo, y en 1848 conoció a su última mecenas, la noble escocesa Jane Shirley, la cual lo invitó a trasladarse a Londres. Sin embargo, el pésimo clima londinense hizo mella en la salud de Chopin, y emocionalmente tampoco fue de mucha ayuda, pues encontró horrible y extravagante el gusto musical de los ingleses. Tras 7 meses de vivir en Londres, decide volver a Francia, pero ya estaba demasiado débil para componer, tocar o enseñar. Su último año de vida lo pasó en el apartamento número 12 de la Plaza Vendôme de París, cuidado por su hermana Ludwika, que viajó desde Polonia para hacerlo. Muchos amigos acudieron para despedirse de él, incluida su expareja George Sand. Sin embargo, su hermana no le permitió verlo. Finalmente murió la madrugada del 17 de septiembre de 1849. Fue enterrado en el cementerio de Père-Lachaise y como última voluntad, su corazón fue enterrado en la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia, en su natal Polonia. Esto es todo por este video. ¿Conocías sobre la vida de Frédéric Chopin? ¿Te gusta su música? Puedes dejarme tu respuesta y cualquier otro aporte en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándome un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y escuchaste un episodio más de La Nota Perdida.